Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala una vez más de poder estar conectados. Gracias por acompañarnos a todos los que nos ven también a través de Facebook. Un saludo y que Dios los bendiga por el esfuerzo también que hacen para poder conectarse y poder aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Y bueno, en esta oportunidad vamos a continuar estudiando lo que hemos estado desarrollando todos estos viernes acerca del fruto del Espíritu. Y el tema que tenemos para esta noche es el fruto del Espíritu es gozo. Ese es el tema de hoy. Y para ello vamos a leer la Biblia en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Ese es el versículo que estaremos leyendo en esta noche, el cual dice de la siguiente manera: Estad siempre gozosos. Amén. Ese es el versículo. Lo vamos a leer otra vez. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: Estad siempre gozosos. Amén. Si recordarán un poco, hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu. Decíamos que el fruto del Espíritu se caracteriza por 9 cualidades importantes o 9 características que todo cristiano debe desarrollar. Hablábamos que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y en esta oportunidad nos toca considerar el tema del gozo. Vamos a estudiar hoy la segunda característica que aparece en el listado del fruto del Espíritu, el cual es el gozo. Y como leíamos al principio, el apóstol Pablo dice en primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. De tal manera que pareciera que para Pablo el gozo es una característica permanente o un sentimiento o un estado permanente en la vida de todo creyente. Pero realmente, ¿qué es el gozo? ¿Cómo podemos definir nosotros el gozo? ¿Será que en el mundo se puede experimentar el gozo o será que la alegría que el mundo experimenta es la misma que el cristiano puede llegar a experimentar? Bueno, respondamos un poco acerca de qué es el gozo. La palabra gozo en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, se traduce de la palabra griega jara. Generalmente jara se traduce como gozo en el Nuevo Testamento. Y si hay algo que podemos caracterizar de esta palabra es que es muy diferente a la alegría que se experimenta en el mundo, porque ciertamente en el mundo existe alegría. Y buscando un poco acerca de qué significa alegría desde el punto de vista secular, leía en cierto diccionario que la alegría es un sentimiento de placer producida por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa. Ahora, aquí hay algo que llama bastante la atención y quiero que usted lo vea. Y es que dice que la alegría es un sentimiento de placer, pero que es provocado por un suceso favorable. ¿Qué significa eso? Que para que exista alegría, esta alegría depende de factores externos que son los que provocan en el ser humano la alegría. Si estos factores no son favorables, si estos factores no existen en su vida, entonces la alegría no se produce en el mundo. Y por eso podemos ver personas que en la actualidad son infelices. Son infelices porque buscan en el mundo la verdadera felicidad, la verdadera alegría, el verdadero gozo, la verdadera satisfacción, pero lamentablemente en el mundo jamás la encontrarán, porque en el mundo se piensa que para ser feliz, para estar alegre, necesitamos quizás tener mucho dinero, o hay personas que dicen es que si yo tuviese la casa del vecino o si yo tuviese el auto más moderno que mi vecino tiene o si yo tuviera esto, aquello, fuera feliz. Y hay personas que fundamentan su felicidad en las cosas materiales. El problema es que esas cosas no son eternas y son frágiles y a veces cuando se pierde la alegría, o hay gente que vive insatisfecha en su vida porque no tiene lo que ellos creen que necesitan para ser felices. Pero en la Biblia el gozo es
algo totalmente diferente. El gozo del cual queremos hablar no es la alegría, no es ese sentimiento que el mundo experimenta. El gozo va más allá de esto. Realmente el gozo es más que un sentimiento de alegría. Es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente como resultado de su comunión con Cristo. Y en este sentido, el gozo en el cristiano no es algo que dependa de factores externos, sino que es un resultado de algo que viene desde adentro, que es producido internamente por el Espíritu Santo, por la comunión que tenemos con Dios. Por tanto, el gozo no depende de factores externos. El hombre jamás encontrará la verdadera felicidad fuera de Cristo. Sin Cristo es imposible que el ser humano encuentre el verdadero propósito de su vida, una vida de verdadera satisfacción, una vida de verdadero gozo, porque solamente teniendo esa comunión verdadera con Cristo la podemos alcanzar. Así que si hay alguna diferencia entre la alegría que el mundo produce y el gozo del cristiano, es que este gozo es permanente en el corazón del cristiano, porque está en función de la comunión perfecta que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Es resultado de la justificación por fe que el Señor nos ha otorgado. Ahora, ¿qué más podemos decir entonces acerca del gozo? ¿Qué más nos dicen las Escrituras acerca del gozo? Bueno, el gozo es entonces una experiencia espiritual. Lo podríamos ver así, porque definitivamente no lo vamos a encontrar en el mundo. El mundo solo ofrece placeres temporales, solo ofrece cosas materiales que son perecederas, pero en ellas jamás el hombre encontrará el verdadero gozo. El ser humano encuentra el gozo de su experiencia con Cristo Jesús. Por eso Pablo decía ya en Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese bien cómo Pablo define lo que es el reino de Dios, lo que es el evangelio, lo que es el cristianismo, podríamos decir. Él dice que no consiste esto en comida ni bebida, no consiste en ritos religiosos ni en ceremonias, sino que en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, el gozo es algo permanente, es algo que ya viene con la obra de salvación que Cristo opera en cada uno de nosotros. Aparte de eso, el gozo también es un fruto del Espíritu Santo. Como veíamos allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22, el gozo es parte de la lista de 9 características que el apóstol Pablo menciona acerca del fruto del Espíritu. Y también el gozo es una constante en la vida del cristiano. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, con estas palabras, con esta insistencia, pareciera que el gozo es una experiencia espiritual, es un resultado de nuestra comunión perfecta con Cristo, que surge de un estado de satisfacción, de felicidad, como resultado de la obra salvífica de lo que Cristo ha hecho en mi vida. En ese sentido, el gozo se produce en nuestro corazón y no depende de factores externos. Ahora bien, el gozo que Pablo habla en sus cartas es una experiencia tan profunda que él la experimentó en vida. De hecho, el apóstol Pablo es un verdadero ejemplo de alguien que supo vivir con verdadero gozo la vida que Dios le había dado. Y esto lo podemos ver allá en Filipenses capítulo 1. Los versículos que van del 21 al 25 son muy interesantes porque nos habla de la experiencia o el sentimiento o el regocijo que el apóstol Pablo sentía en cuanto a la vida que Dios le había dado. Él dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras son una tremenda revelación de lo que
Pablo realmente sentía en su corazón, porque él estaba gozoso, él estaba feliz, él estaba satisfecho con la vida que Dios le había dado, tanto que él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay unos que quizás malinterpretan un poco este versículo porque creen que lo que Pablo está diciendo es como una expresión desesperada por partir de esta tierra y morirse ya, porque ya no aguantaba las pruebas. Porque ciertamente cuando Pablo escribió esta carta, que es dirigida a los filipenses, él estaba en prisión. Él escribió desde la prisión esta carta y él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él no estaba diciendo: quiero partir de esta tierra para estar con Dios porque ya no aguanto las prisiones, ya no soporto las persecuciones. No, al contrario, él estaba feliz con su vida. Él decía: para mí el vivir es Cristo, es decir, para mí el vivir representa un gozo porque experimento en gran manera la vida que Cristo me ha dado. Pero por otro lado, si me muero, bueno, pues partiré para estar con el Señor. Y de ahí que vienen los versículos del 22 al 25 que explican o reflejan claramente esto que les estoy diciendo. Mire cómo dice, le voy a leer completo esta fracción de estos versículos del Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 25, para que lo entendamos completamente, porque él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Porque teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Así que si vemos aquí, Pablo decía: no sé qué escoger, porque estoy en un estrecho, estoy en un dilema. ¿Cuál era ese dilema? Bueno, decía: yo no sé, la verdad que si ahorita muero y parto con el Señor, eso me da mucho gozo, porque ¿quién no va a querer estar con el Señor, estar en su presencia, lejos de toda tentación, lejos de toda persecución, lejos de todo pecado, lejos de toda maldad, delante de mi Señor, gozándome por toda la eternidad? Eso es maravilloso. Sin embargo, cuando pienso en la vida que Dios me ha dado, pienso que en el llamamiento que Dios me ha dado en esta tierra, en el ministerio, en evangelizar, en predicar la palabra de Dios, en enseñar a las iglesias, en fundar nuevas iglesias, en levantar nuevos ministros. Realmente, decía Pablo, eso me emociona aún más. Así que por un lado, si me quedo, me gozo porque voy a vivir la vida que Cristo me ha dado con verdadero gozo, porque he encontrado su voluntad y esa voluntad es perfecta para mí, decía Pablo, y en esa me gozo en gran manera. Pero por otro lado, si me muero, bueno, pues parto con Cristo y estaré mucho mejor. Pero Pablo decía: estoy puesto en un gran estrecho, no sé entonces qué escoger. Entonces podemos ver a través de estas palabras cómo este hombre realmente vivía el verdadero gozo del cristiano, porque para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y aquí podemos aprender de este hombre esta gran lección, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que él estaba viviendo, él en medio de las duras pruebas sabía mantener el gozo. De hecho, esta carta de Filipenses, donde les leí este versículo, es considerada por muchos como la carta del gozo, porque ahí nos da ciertas instrucciones acerca de cómo mantener el gozo aún en medio de las más duras pruebas, porque Pablo es el mejor maestro en esto. Pablo demostró ser el mejor maestro en esto, porque él estaba desde una cárcel escribiendo esta carta, palabras de aliento, palabras de amor, palabras de gozo, para que los creyentes que estaban libres se afirmaran aún más en la fe. Pablo siempre tenía una palabra de esperanza, Pablo siempre tenía una palabra de gozo, Pablo tenía siempre una palabra de confort para aquellos que estaban deprimidos, para aquellos que estaban atravesando diferentes circunstancias difíciles por causa de la persecución por la fe en Cristo. Aun cuando él estuviese en la misma cárcel, Pablo demostró ser un verdadero maestro en el gozo. Y él viene y escribe esta carta
donde nosotros podemos encontrar algunos consejos que en esta oportunidad queremos considerar para mantener nuestro gozo. Y esos son los que vamos a ver. Vamos a ver al menos 4 consejos que podemos encontrar en esta carta para que nuestro gozo sea completo, para que luchemos por no perder el gozo, porque el enemigo va a tratar de robarnos este gozo. Hoy en día el mundo vive en una situación tan difícil, lleno de conflictos, lleno de amargura, lleno de envidia, pero nosotros los cristianos y la vida que ofrece Cristo Jesús es una vida de verdadero gozo. Y el primer consejo que Pablo nos da para mantener el gozo en nuestra vida es que el verdadero gozo proviene de mantener una comunión plena con Cristo. Oiga bien, el verdadero gozo proviene de mantener una verdadera comunión con Cristo Jesús. Sin Cristo es imposible ser feliz y encontrar el camino a la salvación, encontrar el propósito que Dios tiene para mi vida. Dios tiene planes para nosotros, tiene grandes propósitos, pero si jamás venimos a Él, si jamás le abrimos nuestro corazón a Cristo y permitimos que Él reine en Él, jamás podremos encontrar el verdadero gozo, la verdadera felicidad y encontrar ese plan perfecto que Dios ha diseñado específicamente para mi vida. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo decía, estad así firmes en el Señor, porque sabía que si nos desviamos del Señor, si vivimos en el pecado, nuestro gozo nos será arrebatado. Y quizás un buen ejemplo de eso lo encontramos en la vida del rey David. Allá en el Salmo 51, aquellos que han tenido la oportunidad de leerlo, encontrarán que es una oración penitente que el rey David realizó en su momento. En esa oración, David expresa su dolor, expresa ese terrible dolor que él sentía porque le había fallado a Dios. Él escribió este salmo después que pecó con Betsabé. Él cometió adulterio porque Betsabé era la esposa de Urías el Eteo y también conspiró para matar a su esposo y lo logró después que él se enteró que Betsabé estaba embarazada, y lo hizo para ocultar su pecado, pero no lo pudo ocultar a los ojos de Dios, solo a los ojos de los hombres. Pero cuando el asunto se reveló y se dio cuenta que Dios lo estaba confrontando por su pecado, David se arrepintió. Pero en esta oración que él hace en el Salmo 51, uno puede ver el gran dolor que él sentía por haberle fallado a Dios. Y esto nos enseña que el pecado nos puede robar el gozo. Una vida de pecado jamás nos conducirá a una verdadera vida de gozo. David decía ya en el Salmo 51 del 7 al 10, él decía al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Oiga bien, él estaba abatido, su gozo, su alegría se había ido por causa de su pecado, y por eso le decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y él decía, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David le rogaba a Dios que le devolviera el gozo de su salvación, que lo limpiara, que limpiara su corazón, porque él se sentía sucio, porque le había fallado a Dios, le había dolido en su corazón, le dolía en su corazón el haberle fallado, y él hace esta oración de arrepentimiento. Obviamente Dios le perdona, tal y como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, pero este ejemplo nos enseña cómo el pecado puede robar el gozo de nuestro corazón y cómo el pecado puede destruir la vida de las personas, de tal manera que aquellos que aún no han abierto su corazón a Cristo, aún no lo han aceptado como el Señor de sus vidas, deben estar conscientes que en el pecado jamás encontrarán una vida
de verdadera satisfacción, una vida de verdadera felicidad. Jamás encontrarán el verdadero propósito de sus vidas. Al contrario, el pecado traerá tristeza, desilusiones, frustraciones, traiciones. El pecado los destruirá poco a poco hasta llevarlos a un punto donde su vida será insatisfecha totalmente, hasta conducirlos a la condenación eterna. Pero el Señor Dios, que es grande en misericordia, quiere darles una oportunidad a toda la humanidad para que por medio de Cristo Jesús nosotros conozcamos ese plan de salvación y esa vida hermosa que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que el primer consejo para mantener el gozo, para tener una vida de verdadero gozo, es mantener una comunión con Cristo, una comunión verdadera con el Señor Jesús. Pero para eso es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo para que Él lave nuestra vida con su sangre, nos limpie de toda maldad y podamos así heredar la vida eterna. El segundo consejo que encontramos en la carta a los Filipenses para no perder el gozo es que el verdadero gozo proviene del contentamiento. Y esta palabra contentamiento es muy importante. Les voy a leer Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 12. Estos dicen: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí en estas palabras el apóstol Pablo nos da una lección que es muy importante en nuestra vida cristiana y es aprender del contentamiento. ¿Qué significa eso? Contentamiento significa ser feliz con lo que, o mejor dicho, aprender a ser feliz con lo que Dios me ha dado. Muchas personas lamentablemente buscan la felicidad en cosas externas y no aprenden a valorar lo que tienen a su alrededor. Muchas personas creen que para ser feliz o serían felices, por ejemplo, si tuvieran mucho dinero. Ellos dicen: si yo tuviera dinero, yo fuera feliz porque no tuviera limitantes, podría comprarme lo que quiero, podría comprarme la ropa que quiera o los autos que quiero o darme la vida que yo merezco. Y como no tienen dinero, ellos son infelices. Otras personas dicen: no, es que para ser feliz hay que ser famoso, y muchas personas buscan la fama, luchan por ser famosos o obtener algún renombre, un título de renombre con tal de lograr la fama y el poder que tanto añoran, y ellos piensan que la felicidad se encuentra ahí, pero no se encuentra ahí tampoco. La felicidad, otros creen que la felicidad se encuentra en logros académicos y dicen: es que si yo logro hacer esto o alcanzar aquel título o este título importante, yo seré feliz. Pero es cierto, uno debe luchar por superarse en la vida académicamente, pero no creamos que ahí está la felicidad. Tampoco la felicidad está en los placeres del mundo. Otros piensan que la felicidad está en las fiestas o en las cosas o en los placeres temporales que el mundo ofrece, pero todas estas cosas no dan la verdadera felicidad. Y el contentamiento nos enseña a ser felices con lo que Dios nos ha dado hoy. Y oiga bien esto: si no somos felices con lo que hoy tenemos, jamás lo seremos, aún teniendo lo que creemos que necesitamos para ser felices. Si usted no aprende a ser feliz hoy, si usted dice: yo no soy feliz porque si yo tuviera esto, o si hubiera alcanzado aquello, o cuando tenga aquella cosa que por lo que estoy luchando, entonces seré totalmente feliz. Yo le digo: no va a ser feliz aunque lo tenga, porque la felicidad no está ahí. La felicidad consiste en ser agradecido con lo que Dios me ha dado. Si usted por un momento reflexiona esta noche, y usted quizás podría haber estado pensando que no tiene mayor cosa, que otros están mejor que usted, pero yo le digo: evalúe su vida. A lo mejor quizás no todos tenemos una gran casa lujosa, pero tenemos un techo donde dormir. Démosle gracias a Dios por eso y sea feliz con lo que Dios le ha dado, porque muchas personas tienen menos que eso. Quizás
A lo mejor nuestra cena no va a ser un gran manjar de algún restaurante de 5 estrellas, pero nunca ha faltado el alimento en nuestra mesa porque Dios siempre ha sido fiel y ha proveído. Y ahí está la bendición. Aprenda a ser feliz con lo que Dios le ha dado. Y es importante también entender que el contentamiento no es conformismo. No hay que confundir los términos, porque la Biblia no nos está diciendo sea un conformista o falto de aspiraciones. No, al contrario. La Biblia nos exhorta a desarrollar nuestros dones, a ser los mejores en todas las áreas de nuestra vida. Como creyentes debemos ser los primeros en todo lo que hacemos. Luchar, estudiar duro para lograr alcanzar un título académico, superarnos en nuestra empresa, pero que nuestra felicidad no esté fundamentada en eso, sino que aprendamos a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, y en esa lucha y con la ayuda del Señor vamos a lograr conquistar aún muchas más cosas en la vida. Por tanto, el segundo consejo que el apóstol Pablo nos ofrece en Filipenses es que el verdadero gozo proviene del contentamiento. El tercer consejo es que el verdadero gozo proviene más de los logros espirituales que de los terrenales. Qué bueno es en nuestra vida llegar a coronar una carrera universitaria. Eso es bastante bueno y debemos luchar por lograrlo, lograr grandes cosas en nuestra vida secular, en nuestro trabajo. Pero así como nos esforzamos en lo terrenal por superarnos, es importante que también luchemos en lo espiritual, por cosechar logros espirituales. Porque a veces incluso los creyentes podemos vernos envueltos en una vida de afanes, una vida de trabajo duro donde no descansamos y vamos prosperando económicamente, vamos obteniendo nuevos títulos, nuevas posiciones en nuestra empresa, nuestro salario quizás mejora, las cosas materiales van creciendo a nuestro alrededor y qué bueno. Pero ¿y qué de las cosas espirituales? Ahora, si lo terrenal produce un efecto de alegría o gozo en nuestra vida, porque es cierto, hay un gozo al graduarse o al culminar una carrera universitaria, pero créame, también hay un gozo y quizás mayor cuando alcanzamos logros espirituales, cuando triunfamos en nuestra vida espiritual, sirviéndole al Señor en algún área determinada. Pablo lo comprendió. Y por eso en su carta a los Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 7, él explica su antigua vida. Y él explica aquellas cosas que antes le fascinaban, aquellas cosas por las que él luchó tanto en la carne. Él luchó tanto por lograrlo, porque para él era lo máximo. Y él no está diciendo que los logros terrenales son malos, no, al contrario, si usted puede prepararse, triunfar, ser manager, crecer en su empresa, ser el mejor estudiante de su colegio, pues séalo. Pero Pablo decía todas esas cosas por las cuales el mundo se afana, porque el mundo se afana por triunfar, por ser alguien importante en la vida, pero lamentablemente no ven o no valoran las cosas espirituales. Pablo decía, yo era de esas personas. Él decía que él era de esos porque en Filipo también existían personas que se sentían orgullosas y se jactaban de todos los logros que ellos tenían en el mundo. Por eso él decía que él mismo tenía tal confianza y que si alguien creía tener motivos para confiar, él tenía aún más. Y él dice, por ejemplo, yo fui circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Todo esto y mucho más era Pablo. Pablo era el tipo de persona que muchos judíos hubieran deseado ser, porque él era un fariseo, pertenecía a una secta religiosa muy importante y no era cualquier fariseo, era un fariseo principal en cuanto a la ley. Él decía que era irreprensible. Los demás judíos lo veían con respeto porque había escalado posiciones importantes en medio de su sociedad. En cuanto al celo, decía, él era perseguidor de la iglesia,
iglesia, ¿quién como Pablo para mostrar ese celo? Era un hombre muy inteligente, era un hombre que se había criado a los pies de Gamaliel, es decir, era equivalente como ir y salir de una de las mejores universidades con un doctorado. Él era un hombre que podía hablar el idioma griego. Obviamente él era judío y como judío el idioma de ellos era el hebreo, pero él también hablaba el griego, que era un idioma que no muchos de sus compatriotas lo hacían, y era el idioma universal de aquel entonces. Era parecido a como que alguien en estos tiempos pudiese, aparte de su lengua nativa, hablar el inglés, por ejemplo, y puede dos idiomas. Entonces, este hombre tenía mucho de qué jactarse, mucho de qué sentirse orgulloso, pero él decía, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por la causa de Cristo. Porque él había descubierto que sí, todas estas cosas son importantes y que bueno que podamos luchar por superarnos en la vida, por alcanzar grandes metas, por ser los mejores en nuestra empresa, por alcanzar grandes proyectos económicos en nuestra vida, pero detrás de todo eso hay algo mucho mayor, que son los logros espirituales. Pablo decía en Filipenses 3, del 8 al 10, él decía, es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Él decía que todas estas cosas que antes eran importantes para él y que para las personas de su tiempo eran importantes, él decía, las había considerado como pérdidas por la razón. ¿Cuál razón? Por el incomparable valor. Oiga bien, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Pablo decía, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. La justicia que produce Dios basado en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Él lo había perdido todo por conocer a Cristo. Y oiga bien, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo se había olvidado de los logros terrenales porque él quería conocer a Cristo. Él decía, ¿de qué sirve graduarse de las mejores universidades? ¿De qué sirve los muchos títulos? ¿De qué sirve triunfar en este mundo si el precio es no conocer a Cristo? Por eso nosotros también, así como nos esforzamos en nuestro mundo material, así como nos esforzamos y debemos seguirnos esforzando por triunfar en las cosas que Dios nos ha dado materialmente hablando, pero también aún más tenemos que esforzarnos por conocer al Señor, por conocer su palabra, por entusiasmarnos, por conocer cada día más y más acerca de Él, que la Biblia sea un verdadero deleite, un verdadero manjar para nuestras vidas, conocer y experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, no solo oír, no solo ser espectadores, sino que vivir la manifestación, el poder del Espíritu Santo que se manifestó, dice Pablo, en la resurrección de Cristo. Pablo lo había vivido, Pablo había visto cómo el poder de Dios había manifestado en su vida. Pablo amaba esa vida que Dios le había dado, esos logros espirituales que había logrado, esas iglesias que él había fundado, los ancianos que habían instituido, los miles o cientos de almas que había ganado, las cartas que había escrito y que estaban siendo de bendición para tantos cristianos, la propagación del evangelio en el cual él había contribuido. Eso le llenaba de gozo, eso representaba un verdadero triunfo para él y eso traía un gozo enorme a su corazón. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de servirle a Dios, de conocerle, no como un cuento, no como algo superficial que nos cuenten, sí, Dios es amor y allá está en el cielo y Dios nos ama, sino que realmente conocerlo personalmente, porque eso es el evangelio, es conocer personalmente a Cristo Jesús. El evangelio no consiste
en seguir una serie de ordenanzas religiosas o ritos que ni uno sabe qué significa, sino que consiste en conocer a Cristo, conocer su palabra, vivir de acuerdo a ella, sentir al Espíritu Santo, que es una persona real que puede hablarnos y desarrollarnos en nuestro ministerio. Es cierto, aún vamos a atravesar situaciones difíciles, momentos en nuestro ministerio que quizás a lo mejor vamos a sentir que ya no podemos más, momentos en nuestra vida cristiana donde pensamos que es el final, pero es ahí cuando viene con todo el poder el Espíritu Santo para llenarnos de su poder, para darnos de su gracia, y el que confía en Él jamás será avergonzado, de tal manera que Dios nos ayuda a triunfar, a vencer. Y cuando llevamos este tipo de vida y vamos cosechando estos logros espirituales, estas experiencias hermosas, nuestro gozo crece enormemente. Por tanto, el verdadero gozo proviene más de los logros espirituales que de los terrenales. No le estoy diciendo que no se enfoque en su vida, ¿verdad? Terrenal. Obviamente tenemos que trabajar y ser los mejores en nuestro trabajo. Tenemos que estudiar y ser los mejores en nuestros estudios, pero que no sea a costa de olvidarnos de Cristo. Dedíquele tiempo al Señor, abra su corazón a Él, esfuércese, trabaje duro por conocerlo, por servirle. Aunque quizás a lo mejor no se sienta motivado, no haya nadie ahí que le dé una palmada, ¿verdad?, en la espalda para decirle siga adelante en el amor de Cristo. Quizás no hay nadie que reconozca su trabajo en el Señor, pero el Señor lo ve y Dios lo va a recompensar enormemente. Y eso le aseguro que traerá un gran gozo en su vida. Aún en los momentos más difíciles de su vida, usted no retroceda, aunque sienta flaquear, aunque piense que ya todo está acabado, aunque el diablo le dice que mejor renuncie y se olvide de todo, porque nadie le agradece, porque aquí es por gusto, porque nadie lo reconoce. No, yo le digo, siga adelante, esforzándose para el Señor, conquistando para Dios grandes cosas, y Dios tiene preparado aún mucho más para usted. El gozo proviene entonces de esos logros espirituales. Yo le exhorto a usted que lo siga cosechando, no se desanime, siga perseverando, aunque le cueste, pero no retroceda. Y si usted está demasiado afanado en su vida con proyectos personales, yo le digo en esta oportunidad, haga un stop en su vida, deténgase un momento y busque la forma de glorificar a Cristo en su vida, de servirle al Señor. En cuarto lugar, el cuarto consejo que tenemos para no perder el gozo es que el verdadero gozo se fortalece en la oración. Porque usted dirá, hay momentos de dificultad, y en esos momentos de dificultad o de tragedias que a veces podemos pasar, la pregunta sería, ¿y cómo mantener aún en esa situación el gozo? Bueno, Pablo no quiso quedarse callado en ese tema, y allá en Filipenses capítulo 4 versículos de 6 al 7 nos da la respuesta para fortalecer nuestro gozo, y es que el gozo se fortalece en la oración. La respuesta para nuestra angustia, la respuesta cuando nos veamos en medio de problemas y dificultades, la respuesta para no perder el gozo es doblar rodillas y orar al Señor. Pablo decía en Filipenses 4 del 6 al 7, por nada estéis afanosos. Otras versiones dicen, por nada estéis ansiosos o en gran preocupación, sino, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En lugar de que la preocupación nos consuma como lo hace con el mundo, Pablo dice, por nada estéis afligidos, sino que doblen sus rodillas y ruéguenle al Señor. Pongan sus peticiones, pongan sus temores, pongan sus preocupaciones en las manos de Dios. Y oiga bien lo que dice Pablo. Cuando hacemos esto, Pablo dice que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, cuando nos encontremos afligidos y oramos, Pablo dice que Dios oye, y como consecuencia, de manera sobrenatural, dice que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, no se puede entender, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Pablo utiliza estas palabras, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que va en contra de toda lógica, porque cómo Dios mantiene nuestra paz aún en medio de las peores dificultades. Bueno, la verdad es que Dios lo hace. Yo no sé cuántos han podido experimentar ese gozo, que aunque nos encontremos en aflicciones, aunque nos encontremos en problemas, en dificultades, pero hay algo que guarda nuestro corazón. Hay una presencia hermosa que fortalece nuestra vida, que aunque sabemos que estamos cargados, aunque sabemos que hay problemas, aunque no tenemos una certidumbre de cómo se resolverá la situación, pero cuando oramos y mantenemos esa comunión con Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo que viene como respuesta a la oración que hacemos. Así que para no perder el gozo, aún en medio de las peores circunstancias, oremos a Dios y el Señor nos responderá. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, vemos cómo en Filipenses nos dan 4 consejos para mantener el gozo. Uno es mantener nuestro gozo a través de mantener una verdadera comunión con Cristo Jesús, porque el pecado es lo que nos puede robar el gozo. Lo segundo es aprender del contentamiento. Lo tercero es no solo buscar triunfar en las cosas materiales, sino que también en las espirituales. Y finalmente, fortalecer nuestra vida en oración. Cuando lo hacemos así, podemos estar seguros que nuestro gozo será completo. Porque sobre todo, Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay problema, no hay dificultad que no podamos vencer si Cristo no está con nosotros. Si usted me escucha en esta oportunidad y aún no tiene a Cristo en su corazón, entréguele hoy su corazón a Cristo. Ríndase ante Él. Usted puede escribirnos al Facebook, o también si está conectado a través de esta plataforma, usted puede declarar su confianza en Cristo. Entréguele su vida a Cristo. Deje de luchar en el mundo. Deje de buscar la felicidad, la alegría en el mundo, sino que ábrale el corazón a Cristo y entréguese a Él, y usted conocerá el verdadero gozo que otorga su bendita salvación. Así que en esta oportunidad, antes de iniciar la etapa de preguntas o finalizar, yo quiero orar, quiero hacer una oración. Y usted que me está escuchando, yo lo invito ahí donde está a que incline su rostro, ore conmigo. Pídale a Dios, abra su corazón en esta noche. Si usted nunca lo ha hecho y lo quiere hacer por primera vez, ore y clame y mencione el nombre de Jesús. Invita a Jesús en su corazón para que le dé ese gozo que su salvación puede dar. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento de estudio. Gracias, Señor, porque a través de este estudio, Señor, podemos entender la enorme diferencia que hay entre la alegría que este mundo ofrece y el gozo que solo tú sabes dar. Padre, yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, por las personas que están conectadas en esta plataforma, por aquellos que nos escuchan. Yo te pido por ellos para que en el nombre de Jesús, Señor, nos ayudes a todos a que nuestro gozo no se pierda, a mantenernos en integridad, Señor, a mantener esa comunión linda contigo, a aprender del contentamiento, Señor, a esforzarnos, Señor, por cosechar no solo triunfos terrenales, sino que también espirituales. Y ayúdanos siempre, Señor, a cultivar una vida de oración para que nuestro gozo sea permanente. Gracias, Cristo Jesús. Aquellos también que nos están escuchando y no te conocen, pedimos por su salvación, para que tú toques sus corazones y ellos puedan abrir, Señor, sus corazones a ti, y tú puedas transformar sus vidas y ellos puedan arrepentirse de sus pecados y puedan ser convertidos al verdadero evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Gracias por todo. Amén y amén.